Amigos suscriptores, saludo cordial. Una nueva entrega, mi empresa con Jaime Cardona. Recuerden, este es el canal de los emprendedores y de los profesionales, porque ustedes han visto la dualidad en mis entrevistas, emprendedores y profesionales. Recuerden invitarlos al canal, suscríbanse. Para mí es muy importante que ustedes me acompañen con su like, con su manito, con sus comentarios. Qué importante son resolverle preguntas. Y si tienen alguna pregunta específica de uno de mis entrevistados, los remito con ellos, con gusto. Les doy el contacto para que puedan aclarar sus dudas. Bien, como es costumbre en el canal, visitar gente con conocimientos. Hoy me he venido a visitar un gran amigo y un amigo entrañable de años. Somos desde la infancia conocidos y hoy en día Alejandro Sánchez es un cirujano plástico. Nos va a contar un poco de su historia y vamos a aclarar muchas dudas y muchos mitos que hay en el tema de la cirugía plástica. Alejo, bienvenido hermano. Muchas gracias por Gracias por recibir el canal, hombre. Con todo el cariño. Sé que te mantienes muy agendado y... Gracias a Dios y trabajando mucho. Qué bueno, Alejo. Pues empecemos, hermano. ¿Cuántos años tenés? 55 años cumplidos. ¿Dónde naciste? Yo nací aquí en Medellín, en el Parque del Río. ¿Y familia, hermanos? Sí, nosotros somos 5 hijos y mis papás, vive mi mamá aún, mi papá ya no está con nosotros, por lo menos físicamente. ¿Estudiaste primaria y bachillerato? Sí, yo terminé en el Colegio de Benedictinos aquí en Medellín. Hice mi carrera de medicina en la Universidad del CES y el posgrado en cirugía plástica, estética y reconstructiva lo hice en el programa integrado en Bogotá, que era el Hospital Militar y Hospital de San José. Son dos universidades, la una es la Nueva Granada y la otra es la Fundación de Ciencias de la Salud, que se unieron en un solo programa de cirugía plástica, por eso se llamaba el programa integrado, y eran los dos hospitales, eran nuestras alma mater. Hoy en día el tema de la IA, la inteligencia artificial, pues está en todo su apogeo y vamos orientados a que muchos de los programas, tanto médicos como administrativos, financieros, pues se van a tener un gran recorte y quizás tiendan a desaparecer. La medicina va a caminar por ese ángulo. No, indiscutiblemente, claro. Hoy en día incluso sirve mucho y está muy aplicado en imágenes diagnósticas. En imágenes diagnósticas, por ejemplo, en mamografías, mamografías para encontrar cáncer de seno, ¿cierto? Entonces hay más acierto cuando utilizan inteligencia artificial para detectar cáncer de seno incipiente evaluado por mamografías. Entonces, indiscutiblemente no nos va a reemplazar, pero sí va a ser una herramienta importantísima en diagnóstico sobre todo. ¿Y están tus planes en tu modo de trabajar? Pues ahora en cirugía plástica, en estos momentos es más incipiente en lo nuestro, está más en como la parte de responderle a los pacientes, ¿cierto? Los chatbots que hay de primera, segunda, tercera y hasta quinta generación, sí. Que cuando estás con uno de quinta generación ni te das cuenta que cuando tú estás chateando con alguien con un chat de quinta generación, o sea, la gente hasta le pides salgamos, o sea, hay una interacción que se vuelve tan personal que la gente no se da cuenta que es un chat. Entonces, pero ahora esa parte es diferente a que lo llamen a uno y uno esté o sea, la relación médico-paciente, esto que tenemos acá es algo fundamental en la medicina, Entonces, sí nos van a ayudar, pero no nos van a reemplazar. Alejo, deporte, ¿sos deportista? Toda la vida. Toda la vida siempre me ha encantado el deporte. Yo antes hacía mucho trabajo de pesas, siempre desde chiquito. Tengo un hermano mayor que
ese ha sido un ejemplo en la parte deportiva y entonces siempre he sido como el modelo a seguir. Y siempre practiqué pesas. En estos momentos hago más ejercicio de fuerza, pero ya no de pesas, sino... Fundamental el ejercicio, ¿cierto? mira, todos los para el estudios, desarrollo intelectual. todos los estudios hoy en día, y sobre todo la parte muscular, con respecto al metabolismo, con respecto a enfermedades degenerativas, degenerativas cerebrales, pues cognitivas, el Alzheimer, demencia senil, etcétera. El ejercicio es lo que está comprobado, el ejercicio y el ejercicio muscular, porque antes se dedicaban mucho a la parte cardiovascular, pero hoy en día construir músculo, y no es volverse el grandote, no, pero una persona que a los 70 años tenga una masa muscular adecuada, se caen menos, mentalmente están mucho más lúcidos, es decir, la parte física y de ejercicio, indiscutiblemente muy importante. Tus hobbies, Alejo. Mis hobbies, el hobby que hace mucho que no lo hago, pero me encanta es el tiro. Yo disparé, tiro al blanco, ese era mi deporte y hobby, y esa parte me encanta. Eso es como el hobby grande. He tenido otros hobbies, toqué guitarra, ahorita me gusta los cafés, por ejemplo, entonces me gusta el tema de estudiar los cafés, licores no tomo mucho, es decir, yo tengo un bar que no le cabe una botella más, casi todas han sido regaladas, pero no le cabe una botella más porque no me las tomo con frecuencia, pero me gusta saber, invito amigos a mi apartamento, nos tomamos 2 o 3 tragos y listo. Entonces esa parte me gusta, más la parte social y atender y venga, hagamos aquí esto y esto otro. Un buen profesional tiene que leer. Uy, total, es decir, cualquier persona en la vida, es que el conocimiento es infinito y aprender es casi tan importante como hacer ejercicio. O sea, estar actualizándose, el que diga que se las sabe todas, está cerrándole la puerta él mismo a tener más conocimiento. Entonces uno tiene que tener la humildad de saber que de todas las cosas se pueden aprender, hasta de lo malo se puede aprender para no hacerlo malo. Entonces, obviamente, la lectura hace parte de eso. El tema alimentario, que es un tema hoy en día que llama mucho la atención y que está en la palestra, pues es el día a día. ¿Cuál es tu mayor recomendación para una alimentación sana? Ve, el tema alimentario es como tener 10 carros varados. Los 10 carros varados, el uno está varado por gasolina, ninguno prende, pero el uno es gasolina, el otro es la batería, el otro es un cable, el otro es decir, hay múltiples causas que están teniendo problemas en esos carros. En los seres humanos es lo mismo, lo que a vos te funciona puede que a mí no me funcione. Pero en términos generales, ¿qué es lo que yo personalmente hago? Yo disminuí todo lo que son harinas refinadas, los procesados y superprocesados, casi Cero. que abolidos, casi. Expliquémosle a los jóvenes qué es superprocesados, como los enlatados. Por ejemplo, cuando vos tenés el trigo, ¿cierto? O tenés el arroz, eso viene con fibra. Se lo voy a explicar más sencillo. Un jugo, que es lo más fácil. Sí. Que es procesado y que es un jugo, que es un producto procesado. Cuando vos te comes un jugo de naranja, estás exprimiendo 3 naranjas y estás dejando solamente el líquido. Y ese líquido es glucosa, fructosa y agua. Cuando vos te comes la naranja con el bagazo, entonces
te estás comiendo bagazo y te estás comiendo la misma fructuosa y la misma glucosa que tiene, pero ese bagazo está impidiendo que la absorción sea rápida en la sangre. Entonces es lenta. Entonces yo les hago un ejemplo. Eso es como cuando vos estás trotando en una subida muy inclinada, Sí. pues vos llegas a las 3 cuadras y estás rendido. Cuando estás en plano, pues haces el kilómetro y estás mucho mejor, ¿cierto? Entonces, el bagazo impide que la absorción de glucosa sea en un pico súper fuerte. Un pico súper fuerte implica hacer un esfuerzo extraordinario al páncreas en producción de insulina, ¿cierto? Y ese pico grandísimo, el cuerpo rápidamente utiliza lo que necesita y lo que no utiliza lo empieza a acumular. Cuando la absorción es lenta, entonces va utilizando. El páncreas no tiene su forzosa, entonces eso es un alimento procesado a uno no procesado. Y como eso está, por ejemplo, el arroz que uno se come es un arroz que no tiene, eso lo pilan, lo dejan blanquito, entonces es un tipo de arroz que le quitan incluso una cantidad de nutrientes importantísimos. Y esos son los tipos de alimentos. No, yo todo lo que es paquete, todo lo que viene en paquete, lo tengo casi que abolido de mi. Yo tengo una pregunta que uno ve que los días hoy en día, los jóvenes o las nuevas generaciones comen mucho en la calle. No está ya la costumbre que teníamos antes de ir a almorzar a la casa. Bueno, ya no se ve casi eso. Porque las distancias, el trabajo, no te dan sino media hora, una hora, no hay tiempo. Bueno, hay quienes llevan coca a la empresa. ¿Qué meterle a esos jóvenes en esa lonchera? O en esa coca, muy mal llamada coca. No, ojalá y todos llevaran coca. Porque lo peor, por ejemplo, vos vas a una empresa a comer y en la cafetería lo único que hay son productos hechos con harinas refinadas. Sí. Entonces no tenés sino panes, no tenés sino, no hay sino harinas, no tenés un vegetal, no tenés nada. Entonces, ¿qué echarles ahí? ¿Qué echarles? Los muy buenos vegetales. Y mientras más colores tengan, 1000 veces mejor. Una buena proteína, carne, huevo, pescado. Son extraordinarias proteínas, o también proteínas vegetales, ¿cierto? Los garbanzos, las lentejas, toda esa parte son los champiñones, todos son proteínas. Entonces, vegetales bien coloridos, proteína y los carbohidratos que no sean refinados. Entonces, ahí entra el arroz. ¿Qué arroz? El arroz salvaje o arroz integral, ¿cierto? ¿Qué otro carbohidrato puede tener? El arroz yo lo he ido reemplazando mucho se me escapa, la que es redondita, porque es que a uno le gusta comerse la carne, o sea, y luego sí, claro, comer carbohidrato. Se me escapó el nombre. Bueno. Alejo, Ve, una cosa muy importante, el orden en el que se comen los alimentos. Eso te iba a preguntar, allá iba. También, igual que yo no creía en eso, pero hay estudios que lo demuestran. Entonces, por ejemplo, las personas normalmente se comen el arroz con la carne y al final dejan la ensalada. Y primero la sopa, ¿te acuerdas que primero la sopa? O bueno, pues así me criaron a mí. El orden es primero los vegetales. Sí. Después la proteína y después el carbohidrato. ¿Eso es por digestión? No. ¿O es por absorción? Por absorción. Porque si tenés una bañera llena, ¿cierto? Una bañera llena y le quitas el tapón, se bajó. Y si le medís el tiempo, se vació en 5 minutos. Sí. Ahora, en esa bañera pone una espuma. O pétalos de rosa. No, una espuma. Sí. Y la llenas con la misma cantidad de agua y la pones a vaciar. Ya no se te va a vaciar en los 5 minutos, sino en 1 hora. Correcto. ¿Cierto? Sí. Entonces, la absorción de los alimentos, cuando llegan
al intestino llegan en ese orden. Yo decía, no, pero es que eso todo se va a mezclar. Sí, de cierta manera sí se mezclan todos, pero sí van entrando al duodeno, del estómago al duodeno, en ese orden. Primero lo que llegó primero y segundo lo que llegó de segundo. Si vos tenés pelotas rojas y tirás rojas y luego amarillas y luego azules, Sí. pues se van a mezclar un poquitico, pero las que van a estar más lejos son las primeras que tiraste. Entonces, comerse los vegetales van a hacer que la absorción de los carbohidratos cuando te los comen sean más lentas, haya menos picos de insulina. Entonces, importante también, esa bobada, Ay, no me lo sabía, pues. esa bobada, y eso disminuye picos de insulina. Alejo, hablemos un poco de la parte laboral tuya. ¿Alguna vez trabajaste en algo distinto a la medicina? No. ¿En tus estudios? No, mi papá era médico, cirujano general, uno de los primeros egresados, o el primer egresado en cirugía general de la Universidad de Antioquia. Entonces, desde chiquito yo iba con mi papá a cirugía, no lo acompañaba dentro del quirófano, pues me quedaba en una puertica montado en un banquito y las puertas tenían un vidriecito y uno miraba de ahí hacia adentro y veía la cirugía y me encantaba lo que él hacía. Y mi papá tenía algo extraordinario que es el deber ser de no solamente de los médicos, sino de todos los seres humanos, y es ayudarle a las demás personas. Entonces mi papá, me acuerdo que nosotros teníamos una finca por Arboletes y mi papá reunía todos los medicamentos que le daban las muestras médicas y en esa época daban muchísimo. Y él iba yo le ayudaba a clasificarlas, él me decía, tal nombrecito los ponemos aquí, tal otro los ponemos acá, yo estando peladito de 6, 7 años. Y cuando íbamos a Arboletes, el hombre hacía consulta gratis y de ahí los niños o los adultos que resultaran para cirugía, había un anestesiólogo que era cuñado de él, hermano de mi mamá, entonces se iba con él, le decían el Capi, William Saldarriaga, entonces se iba con William y lo operaban allá en Arboletes, en el hospital del pueblo, entonces llevaban las suturas, allá estaban los equipos de anestesia, llevaban la anestesia, llevaban las suturas, todas las cosas, y operaba en una de las idas de él, dejaba 1 o 2 días para operar pacientes. Entonces siempre estuviste pendiente de tus estudios, nunca te dedicaste... La medicina me encantó desde que tengo conocimiento de causa. Entonces yo nunca pensé, o sea, hay profesiones que admiro. Estuvo matriculado en modo mesada. Hay profesiones que me encantan. A mí el derecho me parece espectacular, la arquitectura y el diseño me parece divino. Sí, Alejo, pero lo que te quiero decir es que siempre estuviste en modo mesada. Siempre era, mis papás me dan, entonces... Estudio. Claro, no. O no trabajabas, porque vos te vas no. por una universidad ahora y ves a todo el mundo con coca vendiendo dulces. No, yo tuve... O el otro trabaja parqueando carros por la noche. Yo tuve la fortuna de crecer en una familia que no era adinerada, pero nunca nos faltaba nada. De hecho, si vamos a la generación anterior, la de mis abuelos, ellos eran campesinos y era un campesino que estudió diseño industrial por correspondencia. Él vivía arriba en Santa Rosa de Osos y se vino a principios del siglo pasado para Medellín y él con lo que estudió por correspondencia, en esa época la industria incipiente que había eran los telares y los telares eran todos de madera. Sí. Entonces él hacía los piñones y de los telares eran de madera y mi abuelo era el que los hacía. Luego se industrializaron, llegaron todas las maquinarias de Alemania y todo eso, y él montó una ebanistería, pero era un carpintero, era un ebanista, era una persona de recursos muy limitados y eran 6 hijos y mi papá le tocó ir a la escuela. Como si en esa época muchas veces iban descalzos y allá se ponían los zapatos para no gastarlos. Y mi papá hizo su carrera y se la pagó en la Universidad de Antioquia vendiendo carritos que él hacía de madera en el taller del papá. Entonces, fue una persona muy organizada, muy estructurada
de una sabiduría infinita mi papá, y era una persona que invertía, que ahorraba lo que ganaba, y entonces a nosotros como hijos vivimos muy bien. Entonces no nos tocó trabajar, pero obviamente el trabajo siempre nos ha encantado. Y a mí, yo salgo a donde sea y me hablan de cirugía y necesito una consulta conmigo y puedo estar en un crucero descansando. Bueno, a mí eso no me mortifica. A mí me gusta, me encanta. Lo hago con todo el cariño del mundo. Ven, Alejo, pues está claro que se ve que caminaste por las huellas que dejó tu padre, pues, la medicina, ¿cierto? Sí, claro. De hecho, también tenés una hermana que estudió medicina. También, sí. ¿En qué momento decidiste decir, bueno, listo, termino como médico general? Porque todos terminan pues sus estudios, digámoslo, primarios médicos como médico general. Pero entonces dijiste, pero yo quiero ser cirujano plástico. ¿Por qué? Ahí hubo también cierta influencia de mi papá. Mi papá, a pesar de ser cirujano general, él hizo la especialidad en cirugía general, él le ayudaba mucho a un cirujano plástico de esa época, que fue uno de los padres de la cirugía plástica en Colombia, que es el doctor Hernández. Y le encantaba. Entonces yo empecé a investigar más sobre lo que era la cirugía plástica. Me encantaban las quirúrgicas, o sea, yo sabía que cirugía era mi vida, o sea. ¿Y cirugía plástica por qué? Porque cirugía plástica, nosotros cirugía plástica también es súper amplia. Nosotros operamos niños, nosotros operamos ancianos, nosotros operamos desde la punta del pelo hasta la punta del pie. Nosotros trabajamos con niños, entonces operamos niños con malformaciones craneofaciales, por ejemplo. Operamos del lado o de la mano de los neurocirujanos en esas malformaciones craneofaciales, por ejemplo. Hacemos cirugía de cuello, hacemos cirugía de mama, hacemos cirugía de cáncer, hacemos cirugía de quemados, hacemos cirugías estéticas. O sea, esta profesión es espectacular, espectacular. Colombia es un país pues que hemos tenido un conflicto interno muy brutal. Yo creo que el mundo entero lo sabe. Y en ese conflicto pues se da mucho trabajo para ustedes los cirujanos. Desde amputaciones, desde bombas, de todo, desfiguramientos, todo lo que quieras. Y ahora que me hablabas que estuviste en el hospital militar, ¿qué tanto afecta a la sociedad ese conflicto a nivel físico? ¿Cuál es el trauma más complejo en el cual se ve enfrentada la sociedad hoy en día en Colombia? Pues trauma físico, o sea, que me tocaba dos cosas. Me tocaban dos hospitales que eran los extremos opuestos del conflicto. Entonces estaba el hospital militar, donde llegaban todos los militares con heridas por minas, por minas antipersonas, bombas, obviamente heridas por fusiles de alta, pues por proyectiles de alta velocidad. Un trauma que uno no te lo alcanzas a imaginar. Y en el otro hospital, que era el Hospital San José, nos llegaba el otro actor del conflicto, porque de la cárcel los llevaban, o sea, el hospital con el que tenían convenio era Hospital San José. Entonces allá nos tocaba operar, mejor dicho, y lo otro que había allá era un trauma urbano grandísimo. ¿En qué se enfrenta hoy Colombia? Si vos fueras a estudiar hoy en día, te tocara volver a estudiar cirugía plástica y ver las estadísticas que tiene el país a nivel de cirugía, ¿cuál sería la rama que escogerías? ¿Reconstrucción facial, amputación, senos, busto, no sé? Bueno, es que, a ver,
me sigue gustando lo mismo de siempre, o sea, eso lo tengo muy definido. A mí me encanta, por ejemplo, en cirugía reconstructiva, independiente de que estemos en el 2025 o que estemos en el 2000, me encanta las cirugías de niños de labio y paladar hendido. Me fascina. Y me gusta mucho el tema de cirugía estética. Me parece fascinante, fascinante, y que cada cirugía es un reto diferente. O sea, yo hago una mamoplastia de reducción hoy y es una mamoplastia de reducción con unos senos, la de mañana, completamente diferente a la que operé hoy. Entonces tengo que hacer cirugías diferentes en una y en la otra, o a veces en una sola paciente con un seno completamente diferente en un lado del otro. Son dos cirugías completamente diferentes. Entonces tiene que estar uno con todo su atención y conocimiento para mejorar la forma y tamaños, ¿cierto? Entonces, para mí sigue siendo cirugía craneofacial y cirugía estética.